tiempo vamos a continuar con la palabra del Señor y esta mañana el Señor quiere bendecirnos a través de su palabra. Yo creo que cuántos hemos sido bendecidos en estas últimas semanas. Realmente el Señor ha traído palabra y nos ha exhortado, nos ha animado, nos ha levantado, nos ha mostrado todo lo que Él puede hacer y todo lo que Él quiere transformar nuestra vida. Y yo creo que esta mañana la palabra que el Señor ha traído a nuestro corazón tiene ese propósito, y tal vez los jovencitos salgan y puedan decir, ay, ¿para qué hablaron eso? Pero yo sé que el resultado va a ser hermoso. El resultado lo podremos ver en unos años, jóvenes realmente consagrados al Señor, con un espíritu siempre expectante a lo que Dios va a hacer en su vida. Lo creemos y esta mañana declaramos que así será. Jóvenes bendecidos, transformados y entregados totalmente al Señor. Y bueno, estamos inmersos en un mundo que constantemente cambia. Después del evento 2020, del tiempo que estuvimos confinados ahí en nuestras casas, pues las cosas han cambiado notablemente en casi todos los aspectos de nuestra vida. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer la diferencia, y la palabra nos da las herramientas para poder permanecer sin ser movidos de sus principios. Y en este mundo que cambia debemos estar como los hijos de Isaacar. Y si nosotros leemos ahí la palabra en Primera de Crónicas 12:32, dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos de los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y ese es el tema, entendido de los tiempos, y quiero pedirte que cierres tus ojos. Amado Padre Celestial, en esta mañana, mi Dios, queremos poner este tiempo delante de ti. Precioso Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y haznos hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, podemos leer aquí acerca de la tribu de Isaacar, que dice que eran entendidos en los tiempos. Y este versículo es parte de una sección que habla o que trata sobre los hombres valientes de David. Y estos valientes, estaban dedicados a la batalla. Y el Señor había puesto sobre la tribu de Isaacar habilidades especiales, y Él lo menciona aquí en su palabra. Y lo primero que dice es que entendían los tiempos, es decir, entendían esos tiempos proféticos que el pueblo de Israel estaba viviendo. Y luego dice que sabían lo que tenían que hacer. Y aunque era un atributo muy importante para la batalla física, para cuando ellos se enfrentaban a los enemigos, también es muy importante para la batalla espiritual. Y todos y cada uno de nosotros estamos expuestos cada día a batallas espirituales. Y el Señor quiere que nosotros seamos entendidos de los tiempos, que sepamos qué es lo que debemos de hacer. Y algo que también menciona la palabra es que ellos estaban alineados a la autoridad de Dios. Estaban bajo el mando de David, pero alineados a lo que el Señor les daba, la sabiduría que Él les daba. Y yo creo que tú y yo necesitamos cada día esa sabiduría del Señor. Necesitamos cada día permanecer en sus caminos y entender los tiempos, estar listos y alineados a sus planes y sus propósitos. Amén. ¿Cuántos entendidos de los tiempos estamos aquí? Amén. Gloria a Dios. Y en este sentido realmente hay una inquietud en mi corazón, al igual que en el de mi esposa y los pastores, porque veo que a veces tomamos tan a la ligera
como algo tan natural, como algo que así debe de ocurrir o así debe de ser, y realmente no nos percatamos del daño que nos está haciendo, y no tan solo a nosotros, sino también a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y nos damos cuenta cuando ya realmente lo estamos viviendo en carne propia. Yo espero en Dios que no sea tu caso, pero yo estoy hablando de las redes sociales. Estas redes sociales que utilizan nuestras emociones para que estemos ligados a ellas. Estamos constantemente viendo los reels, los shorts, hay historias cortas, y uno y otro y otro y otro, y ya estamos, y nuestro cerebro está mandando información a través de las emociones que percibimos, se libera dopamina, la hormona de la felicidad, y ahí estamos esclavizados, ahí estamos. Pero es importante recordar que tú y yo somos hechos o fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. El Señor nos dio un cuerpo, nos dio un espíritu y nos dio un alma. Y déjame decirte que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, no sé si recuerdas en la escritura cuando fue la entrada triunfal en Jerusalén. Y después de esa entrada triunfal el Señor Jesús fue al templo. ¿Y recuerdas lo que ocurrió cuando llegó y vio allá a los cambistas? Dice la palabra que volteó las mesas. Seguramente vio algo que no le fue agradable. ¿Qué crees que habrá sentido el Señor en su corazón? ¿Qué emoción habrá mostrado? Yo digo que se enojó, ¿cierto? Pues tú y yo también tenemos emociones, ¿cierto? ¿Quién tiene emociones aquí? Claro que sí. Pero ¿sabes? El Señor Jesús no pecó, porque dice la Escritura que Él es santo. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el Señor Jesús y nosotros en ese sentido? Es que Él no tuvo malos pensamientos. Es decir, a pesar de su emoción, Él no tuvo sentimientos que le perturbaran. ¿Recuerdas cuando Él estaba en la cruz? Que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, sus sentimientos eran limpios, eran puros, eran santos. Las emociones que el Señor puso en nosotros duran horas y se van. Estas emociones pueden ser de enojo, pueden ser emociones de alegría, pueden ser emociones de miedo o de sorpresa, incluso también consideran que el asco puede ser una emoción, pero dijimos que estas se disipan rápido, a diferencia de las emociones, de los sentimientos, porque estos sentimientos pueden durar días, semanas, meses, años y toda nuestra vida. Y esas emociones pueden ser frustración, pueden ser odio, pueden ser también mucha emoción, lo que conocemos como gozo. Es decir, que debemos de tener muy presente que nuestros sentimientos son muy importantes, porque estos nos pueden tener cautivos. Un ejemplo es cuando tú te enojas con alguien y tú lo ves y puede ser esa emoción de que, ay, este cuate me hizo algo muy malo, pero tienes que dejarlo, porque si no vienen sentimientos a tu vida que te pueden atar y entonces tú empieces a desarrollar lo que la palabra nos dice, una raíz de amargura. Y entonces vives amargado, vives frustrado y vamos, tantas cosas que Dios no quiere que tú tengas en tu corazón y que van a impedir que tú perdones. Y recuerda que tú y yo fuimos llamados a perdonar, así es. Si me acompañas a la escritura en Efesios 4:26, aquí el Señor nos da un curso del control de emociones. ¿Se has oído, no? Que hay cursos de control de emociones. Aquí dice su palabra, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Es decir, que sí, vamos a sentir esas emociones en nuestra vida, pero tenemos que dejarlas. Las emociones son importantes para nosotros porque estas nos permiten estar alertas y nos permiten tomar decisiones.
pero Dios quiere que sean decisiones correctas. Si tú sientes la emoción de miedo ante una situación, tú vas a reaccionar y te vas a alejar de allí. Entonces diríamos, la emoción de sentir miedo ¿es mala o es buena? Pues en este caso es buena, ¿cierto? Pero cuando esa emoción me lleva a tener intranquilidad por mucho tiempo, entonces está mal encausada. Por eso dice, controlemos nuestras emociones, dice la palabra. Y no permitas que esa emoción permanezca allí más que lo que debe. Por eso dice que no se ponga el sol antes de que tú hayas quitado esa emoción de tu corazón. Y también en el Salmo 73, si me acompañas, versículo 21 y 22, aquí el salmista comienza mencionando que casi tropieza por sentir envidia en su corazón porque veía que el impío progresaba. Pero me gusta mucho porque dice, entonces, más adelante dice, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Pero él pudo darse cuenta que esos sentimientos no eran agradables al Señor y sobre todo tampoco para su cuerpo, porque dice que por dentro se sentía destrozado. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Así es de que, mis hermanos, tenemos que pedir la dirección del Señor, buscar no esclavizarnos a malos sentimientos, porque Jesús ya nos hizo libres cuando pagó por ti y por mí en la cruz. Amén. Y de esos sentimientos, de esas emociones, es que las redes sociales nos atrapan, nos cautivan, se aprovechan de ello. Y entendiendo esto, dice, basados en la palabra que vimos en un principio, debemos entender los tiempos, y entender los tiempos nos permite prepararnos. Es decir, estar avisados de lo que está sucediendo, estar listos para actuar, estar listos para hacer cosas que nos lleven a dejar aquello que está dañando nuestra vida o la vida de nuestros amados. Prepararse le permitió a Noé construir un arca y salvar a su familia y preservar sus generaciones. Prepararse o la preparación fue lo que hizo prudentes a las 5 vírgenes que llevaron aceite suficiente para sus lámparas para esperar al novio. Entonces, tú y yo tal vez no nos hemos dado cuenta que hay un enemigo al cual le hemos permitido entrar a nuestra casa, pero es el tiempo de prepararnos, es el tiempo de hacer cosas diferentes. Y ese enemigo son las redes sociales. Las redes sociales fueron creadas en un primer momento para acercarnos, para crear acercamiento con las personas que tal vez teníamos lejos. Pero hoy en día, estas redes sociales han sido revolucionadas, cambiadas y están diseñadas para crear relaciones entre individuos y empresas, para captar información. Y cuando nosotros abrimos una página por una plataforma, ¿sí? Por ejemplo, una red social, entonces ahí tenemos que meter nuestro correo, inmediatamente nos dice que debemos permitir a que nos ubiquen, saben dónde vivimos, saben cuál es nuestro correo. E inmediatamente que nosotros empezamos a navegar por esas redes sociales, los algoritmos van identificando cuáles son las cosas que nos gusta hacer, cuáles son las cosas en las que nos detenemos, cuáles son las cosas que buscamos. Y si, por ejemplo, hace unos días decía una hermana, no, es que yo dije que algo mencioné, pues al ratito yo me metí a mi teléfono y ya tenía el anuncio de ese objeto que yo había mencionado. Y yo le decía, es que te escuchan. Y pareciera, nosotros de repente agarramos el teléfono, ay, sabe todo de mí. Exactamente. Para eso fueron diseñados los teléfonos inteligentes, para captar toda la información que se pueda de nosotros y poder
ir teniéndonos cautivos a través de esas redes sociales. Ahora, ¿qué ocurre con los menores? Los pequeños aún no han desarrollado todo lo que se debería desarrollar en su cuerpo, y en la corteza prefrontal, está detrás de la frente, es una de las últimas partes de nuestro cerebro que tarda en madurar, y es alrededor de los 25 o 30 años. Y esa área es la responsable de planificar, de establecer prioridades y de tomar buenas decisiones. Y cuando nosotros exponemos a los niños y a los jóvenes al permitirle utilizar indiscriminadamente las redes sociales sin tener o sin ser lo suficientemente maduros, pues entonces los niños están expuestos porque ellos no son capaces de tomar buenas decisiones. En el año 2009, porque primero se crearon los teléfonos, solamente servían para llamar, para enviar mensajes, pero en el 2009 empezaron a tener las redes sociales botones de me gusta y de compartir. Y entonces ahí los jóvenes se volvieron más vulnerables y empezaron a querer compartir fotografías, cosas que estaban haciendo, y entonces dando mucho más información a esos medios y teniéndolos mucho más cautivos. Yo les decía en el primer servicio, yo trabajo en un jardín de niños, tengo 34 años de laborar, y realmente este año ha sido el año en que nos hemos sorprendido. Este año tenemos los niños que nacieron en pandemia, y el 45% de nuestra población escolar, tengo alrededor de 112 alumnos, el 45% no saben hablar o pronunciar correctamente las palabras. Se les dificulta, y algunos solamente dicen algunas palabras, ni siquiera son capaces de conversar. Pero si tú les das un teléfono, inmediatamente te buscan los juegos, inmediatamente tú ves su dedito, como ellos están prestos y veloces para buscar lo que les interesa saber, y así pueden navegar en el teléfono celular. Entonces, realmente esto es preocupante. ¿Qué está pasando con esos niños? Después surge Instagram, y luego empieza esa tendencia de tomarse los selfies, y tú ves a las chicas que están tomando y tomando fotografías. Yo les decía, esas emociones y esos sentimientos, los niños o los jóvenes están buscando llenarlos a través de la aceptación de las personas que están mirando sus fotografías. Y entonces ellos se ponen contentos cuando tienen 150 likes. ¿Y qué sucede? Al otro día vuelven a subir otra fotografía. Necesitan ser aceptados, necesitan sentirse amados. Y sabes, cuando ven TikTok, entonces ellos empiezan a navegar y se detienen en un momento, y toda esa información en la que se detienen los empieza a cautivar, y entonces les sale más información de ello, más y más información. Pero cuando los chicos no están bien emocionalmente, y si esos videos cortos están llenos de información dañina, ¿qué sucede? Crean niños, adolescentes, jóvenes ansiosos, deprimidos, que no se levantan de la cama, que están todo el día allí, que ya no quieren vivir. Y yo, entre la información que buscábamos, veía el caso de una chica, su papá entrenador de gimnasio, esta chica obsesionada con mantenerse muy delgada, una jovencita de 13, 14 años, empezó a buscar con dietas, ejercicios, y empezó a llenarse de todo eso. ¿Y qué sucedió? Un día decidió ya no comer. Y entonces sus papás, cuando se dieron cuenta, preocupados, la llevaron al hospital, le metieron un tubo y empezaron a alimentarla. Pudieron salvarle la vida, pudieron llevarla nuevamente a casa,
pero a lo mejor habían sanado esa parte de su cuerpo, pero emocionalmente ella estaba dañada. Al poco tiempo esta chica se quitó la vida. Papás, yo no los quiero alarmar y no quiero, pero eso está sucediendo en el mundo actualmente por el uso de todas las redes sociales. Y te voy a dar datos que el pastor Daniel mencionó en esta semana que tuvimos la capacitación de colaboradores equipados, y de cuánto tiempo los niños, él mencionaba los jóvenes, están siendo influenciados y por qué están siendo influenciados. Los niños cuando vienen a la iglesia, en una semana pasan alrededor de 1 hora a la semana. ¿Cuánto tiempo pasan con los padres? El 16%. ¿Qué te gusta? Alrededor de 2 horas en lo que tú le das de comer, a lo mejor le revisas la tarea, a lo mejor una sobremesa, una platicadita, a lo mejor en la noche hasta mañana, ese tiempo, más o menos de 2 a 3 horas diarias. ¿Cuánto tiempo pasan en la escuela? 4, 5 horas, 6 horas pasan en la escuela diarios, de lunes a viernes. ¿Y cuánto tiempo pasan en el internet? Alrededor de 7 horas diarias. Multiplica ese tiempo por una semana, multiplícalo por un mes, multiplícalo por un año. ¿Cuánto tiempo están expuestos a las redes sociales, al internet, nuestros jóvenes? Y yo recuerdo que hace algún tiempo, hace algunos años tomamos un curso de la administración del tiempo. Y recuerdo que una de las dinámicas que nos pusieron fue que escribiéramos una carta y nos dijeron, ustedes van en un avión, el avión se va a desplomar, pero antes de que se desplome tienen 5 minutos para escribir una carta. Y nosotros en ese momento tomamos nuestra pluma y yo recuerdo que yo estaba escribiendo las líneas imaginándome que eran los últimos 5 minutos de mi vida y yo se los estaba escribiendo a mi esposo y a mis hijos. Iba a morir, tenía 5 minutos de vida. Mi amado hermano, tú y yo no sabemos cuánto tiempo el Señor nos va a permitir en esta tierra. Aprovechemos el tiempo, que el tiempo con nuestra familia, con nuestros amados, sea un tiempo en el que podamos instruirles, en el que podamos amarles, en el que podamos llenar su tanque emocional, porque ellos están buscando ser llenados del amor, que puedan encontrarlo realmente en nosotros como papás, que puedan encontrarlo en la gente que lo ama, que podamos hacer tiempos. El día de antier que estábamos en Luciérnagas, yo les decía a las mamás, seamos intencionales en buscar tiempo con nuestros hijos, seamos intencionales, hijos, en buscar tiempos con los padres. Porque tenemos que aprovechar el tiempo, porque saben, el tiempo se va súper rápido, súper rápido. Se va súper rápido que ya hasta nos presionamos porque nos quedan poquitos minutos. Pero ¿cómo estamos? Yo creo que el Señor está hablando en nuestro corazón, ¿cierto? Cada uno tendrá que checar cómo vamos. Y bueno, decía que los hijos de Isaacar sabían lo que tenían que hacer, ¿cierto? Y tú y yo sabemos qué debemos hacer. El Señor nos enseña. Así de que, así como los profetas sabían lo que Dios quería para sus vidas, también nosotros tenemos que ser como ellos, tenemos que ver cómo está mi condición. Tengo que mirar, a ver, Carlos, cómo estás con esos sentimientos. Carlos, cómo estás caminando en rectitud o andas medio jorobado, es decir, vigilar mis pasos, y de esa manera yo voy a poder determinar lo que debo de corregir y lo que va bien, y entonces ya podré yo extenderme hacia mis amados, en este caso a mi esposa y mis hijos. Pero mira, quiero que me acompañes a que leamos esta escritura en Ezequiel 33:7, dice de la siguiente manera: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi Padre. Así es de que el Señor también nos ha dicho que tenemos que ser atalayas en nuestro hogar. ¿Qué es una atalaya? Es el que observa, el que está atento, el que está vigilando. Es una torre, y tú sabes que en la torre se puede divisar
a la lejanía. Así es de que tú y yo tenemos que ser como una atalaya. Y dice aquí que tenemos que amonestar con la palabra de Dios, ¿cierto? Y a veces, sabes, como padres nos da, pues no sé si decir terror o pánico, pero a veces no queremos decirle al hijo, oye, ¿sabes qué? Eso es incorrecto, tienes que cambiar. No, pareciera que los chicos o los jovencitos o los niños son los que mandan en la casa. Y sabes, tenemos que quitarnos eso. Por lo tanto, voy a mencionarte algunas decisiones que debemos de tomar, pero no quiero que lo veas como una utopía, es decir, como algo que no se puede realizar, como algo, sí va a ser difícil, pero sabes que en las fuerzas de Dios podemos lograrlo. Mi esposa mencionaba hace un rato acerca de Noé y también Meli nos decía de esas arcas que se van a preparar en diciembre. Cuando Noé estuvo en ese tiempo y que el Señor le mandó a hacer el arca para salvar a su familia y a todo aquel que creyera en lo que Dios le decía a Noé, que iba a venir un diluvio, y la gente en esa época no sabía lo que era una lluvia, porque dice la Escritura que sobre la tierra había una neblina, que era lo que el rocío sobre los vegetales, los árboles, las plantas. Entonces imagínate a Noé decirle, ¿sabes qué? Va a haber un diluvio, va a llover sobre la tierra. Y decían, oye, este cuate está fuera de órbita, ¿no? Pero no sabían que él era un entendido de los tiempos. Y el Señor nos está diciendo a ti y a mí, hey, ten cuidado con lo que tus hijos están interactuando en las redes sociales, porque puede ser catastrófico, puede ser algo muy peligroso para ellos. Así es de que tú y yo tenemos que tomar acción. Y escuchamos en lo que comentaba mi esposa, que fíjate, esa corteza frontal del cerebro tiene la madurez hasta los 25, 30 años. Wow, yo ya me siento maduro porque tengo más de 50. Pero, ¿qué sucede con los niños? ¿Qué sucede con los adolescentes, con los jóvenes? Pues definitivamente no es posible que ellos puedan tener redes sociales. Wow, qué complicado. Pero yo le pregunto a los de mi generación, ¿acaso nosotros crecimos con redes sociales en el bolsillo? Digo, porque ya la generación Z, a partir de 1996, pues ellos ya tenían un teléfono celular. O sea, ya esa generación son los famosos chicos del push, ¿no? No del dial de los teléfonos, como nosotros corríamos el dedito en ese disco para marcar un número. No, ahora ellos lo digitan, lo presionan, ¿cierto? Pero no la pasamos bien los que no crecimos con redes sociales. Yo me la pasé súper, no sé quién me apoye. Yo la pasé súper bien, jugando entretenidamente, deportes, juegos, olvídate. Entonces sí se puede. Sí se puede. Tenemos que decirle a nuestros jovencitos, mira, sí puedes tener un celular. Ahora fíjate, las redes sociales, ¿a qué edad crees tú que les permiten ellos poder bajar esa aplicación a su teléfono? A los 18, cuando son mayores, no sé si ahorita ya la bajaron, pero cuando tienen la mayoría de edad, porque las empresas saben que no se pueden meter en un conflicto ahí legal. Pero ¿qué creen? Nosotros que somos ¿tan qué? Tan permisibles, iba a decir alcahuetes, gracias hermana, porque se oye más fuerte lo que iba yo a decir. Sí, mijo, no te preocupes, a ver, yo te ayudo a hacer tu cuenta de Facebook o de, ¿cómo se llama? Instagram. Wow, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, realmente no nos damos cuenta de lo fuerte que es esto. Son cosas muy fuertes, así es de que tú y yo tenemos que decir, no, mi niño, vas a tener tu teléfono celular, pero únicamente es para estar en comunicación a través de las llamadas y mensajes de texto. Y se acabó. Ahora, ¿es una lucha o un conflicto que vamos a generar en nuestros hijos? Claro que sí. Porque cuando vayan a la escuela o cuando se junten con sus compañeritos van a decir, oye, no. Como un día me dijo mi hijo que estaba pequeño, dice, papi, ¿por qué yo no puedo ser un niño normal? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué dices que no es normal? Es que allá todos cuando jugamos fútbol dicen groserías y tú te enojas de que yo diga. Digo, wow, no, mi amor, tú eres normal. Nada más que ellos no han entendido que
deben de frenar su lengua, ¿verdad? Pero bueno, así nos van a decir nuestros niños o nuestros jóvenes. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Pues platicar con nuestros pares, con nuestros amigos, los papás de los amigos de nuestros hijos y decir, ¿sabes qué? Yo he decidido quitar las redes sociales de los teléfonos de mis hijos por esto, y les damos el argumento. Y créeme que ellos se van a sumar. Yo trabajo en el nivel medio superior y en las escuelas nosotros, en el reglamento escolar, tenemos ahí que dice prohibido el uso de celulares. A ver si no nos corta. Pero derechos humanos, si ve que tú estás haciendo eso, olvídate. Te quieren meter a la cárcel. ¿Qué hacemos? Reunimos a los padres y les decimos, ¿quién está de acuerdo en que este reglamento se cumpla? Y entonces, ¿qué creen? Todos levantan su mano. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben lo que implica un celular en las manos de un adolescente dentro de la escuela, que andan grabándose, que andan filmando cosas y luego subiendo y qué sé yo, ¿no? O metiéndose a páginas de pornografía y enseñándole a los compañeros. O sea, realmente es algo de considerarse y tenemos que ser firmes, supervisando el tiempo de nuestros hijos, con quienes chatean, porque sorprendente. Muchos de nosotros hemos determinado que nuestros hijos no crucen el umbral de la puerta de nuestra casa porque allá afuera pueden toparse con un psicópata que les puede dañar sexualmente o los puede ultrajar. Pero ¿qué creen? Al interior de nuestra casa les permitimos el uso de las redes sociales a diestra y siniestra, sin ninguna restricción, hasta les damos el Wi-Fi. Bueno, creo que hasta ellos son los que lo generan. Y no sabemos el contacto con qué personas están teniendo a través de esas redes sociales y estamos permitiendo que el enemigo esté al interior de nuestros hogares. Así es de que tenemos que considerarlo muy bien, estar muy al pendiente de ellos. Sí va a ser complicado al inicio, pero ¿sabes qué? Después esto va a ir funcionando y caminando. Yo le doy gracias a Dios por las actividades que se realizan aquí en la iglesia, porque yo he podido ver cómo mis hijos, a través de venir a reuniones aquí, a través de ser también partícipes de todos los eventos que se llevan, como Luciérnagas, que se llevó a cabo el viernes, eso les mantiene ocupados, eso les mantiene en contacto con la palabra del Señor, y ese tiempo lo están invirtiendo de una manera extraordinaria, excelente. Y el día de mañana tus hijos que están creciendo, que están pequeñitos, van a estar aquí sirviendo a la iglesia del Señor, así como lo hacemos tú y yo. Y eso nos da una seguridad de que sus pensamientos van a estar encauzados con buenos sentimientos. Así es de que no echemos esto a un lado, considerémoslo, y sobre todo que debemos de estar bajo la dirección del Señor Jesús. Y me gustaría que te pusieras de pie ya para terminar. Quiero leer este versículo en Mateo 16, muy conocido, 24 y 26, muy conocido, pero pocos lo atendemos. Me quiero incluir. Nos esforzamos por hacerlo, sí, porque a veces nos fallan. Pero dijo el Señor Jesús, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Aquí el Señor Jesús está siendo muy claro. Si tú crees que lo que el mundo te está ofreciendo, eso te va a dar a ganar vida, dice el Señor Jesús, la estás perdiendo. Pero si tú estás rindiendo tu vida delante de Jesús y le dices, tú eres mi Señor y mi Salvador, y yo dejo todos los afanes de la vida por seguirte a ti, dice Jesús, tú estás ganando tu vida.
aunque el mundo vea que estás perdiendo tu vida, tú conmigo la estás ganando. ¿Y sabes por qué? Porque un día estaremos en su presencia por una eternidad. Así es de que si tú crees que no vale el esfuerzo evitar que tus amados caigan en manos del enemigo, sigue sin ponerle límites. Pero si tú has reconocido que tus hijos son herencia de Jehová, sigamos en la batalla día a día. ¿Me acompañas a orar, por favor? Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque de repente nos hemos distraído, Señor, y no hemos entendido los tiempos, Señor. Pero, Padre, gracias porque tú nos diriges, Señor. Tú nos aconsejas. Tú nos muestras el camino correcto, Padre. Queremos ponernos en tus manos, mi Dios, rogándote que nos des la sabiduría y el entendimiento para guiar a nuestros hijos en tus caminos y en tus propósitos, y también a nuestras vidas, Señor, si es que no estamos haciendo lo correcto delante de ti, Padre. Te pedimos que día a día tu precioso Espíritu Santo quite todo estorbo en nuestra mente, cualquier adicción que podamos o hayamos desarrollado en nuestro ser, Padre, sea cancelada en el nombre de Jesús, Padre. Y que nuestro deleite sea el leer tu palabra todos los días, como dice el salmista, para que seamos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagamos prosperará, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y esta oración, mi Dios, con estas peticiones las ponemos delante de ti, rogándote en el precioso nombre de Jesús que sean palpables.